Dimensión con Dionisio Gutiérrez. Hoy en día, cerca de 168 millones de niños trabajan en el mundo, y de estos, más de 85 millones lo hacen en condiciones especialmente peligrosas y perjudiciales. Más del 50% de los niños que se ven obligados a trabajar no reciben ningún tipo de remuneración por el trabajo que realizan. El trabajo infantil ha estado presente en la historia de la legislación laboral desde el siglo XIX. El Reino Unido introdujo la Ley de Fábricas en 1833 y la Ley de 1864, la cual redujo el trabajo infantil en la alfarería. En el caso de Guatemala, el marco jurídico vigente establece que ningún niño menor de 14 años podrá ser ocupado en ninguna clase de trabajo, salvo en las excepciones establecidas en la ley. Sin embargo, las estadísticas reflejan que más de 700,000 niños entre 7 y 17 años trabajan en el país, de los cuales más de 300,000 tienen menos de 14 años. La pobreza que afecta a una gran cantidad de familias en el país es una de las principales causas de este problema que afecta el correcto desarrollo de los niños durante esa etapa tan importante de la vida. Aunque la mayoría de menores que trabajan saben leer y escribir, más de la mitad no están inscritos en el sistema educativo, lo que dificulta mucho que algún día puedan superar su situación de pobreza y subsistencia. Las condiciones de trabajo en las que se desenvuelven estos niños usualmente ponen en riesgo su salud y su vida, pues están expuestos a los peligros de la calle, sustancias tóxicas, enfermedades, violencia y explotación sexual. El trabajo infantil afecta de manera importante el desarrollo de los niños y jóvenes. Si los guatemaltecos queremos vivir algún día en un país desarrollado, debemos generar las condiciones para que nuestros niños reciban la educación y cuidados adecuados que les permita convertirse en adultos plenos y capaces de ocupar el lugar que les corresponde en la dirección del país. Hoy en Dimensión, analizaremos el tema del trabajo infantil en Guatemala. Bienvenidos al programa Dimensión. En ausencia del Dr. Gutiérrez, tengo el gusto de moderar este programa con un tema bastante importante para el país y para el mundo también, como lo es el trabajo infantil. Para ello tenemos el gusto de tener a invitados de alto nivel que conocen mucho sobre el tema. Tenemos al ingeniero Julio Prado, quien es miembro del Observatorio de Trabajo Decente y del proyecto Diálogo Social para el Trabajo Decente de ACIES, al licenciado Leonel Dubón, director ejecutivo de la Asociación El Refugio de la Niñez, al licenciado Augusto Valenzuela, miembro de la Comisión Laboral de CACIF, y al licenciado Marvin Rabanales, abogado asesor de organizaciones de derechos humanos de la niñez y adolescencia. Bienvenidos a todos ustedes. Muchas gracias. Las cifras nos dicen que en el mundo hay más o menos 250 millones de niños que actualmente están laborando o que están ejerciendo trabajo infantil. De ellos, 150 están en trabajo de alto riesgo. Las cifras en Guatemala, según un estudio que precisamente elaboró el ingeniero Julio Prado, nos dice que en Guatemala más o menos son 700,000 niños en esta condición. ¿Qué es? Para empezar, podemos definir, digamos, el tema del trabajo infantil. ¿Qué entendemos por trabajo infantil? Licenciado Julio Prado. Los 700,000 niños, que no todos están en situación de riesgo, los 702,000 niños que están trabajando, niños y adolescentes, son que están trabajando. Las estadísticas nos van a decir la cantidad de niños que pueden estar en riesgo en las diferentes actividades en que se desenvuelven, pero no todos están en riesgo. Reconocemos que hay trabajo que puede ser útil a los adolescentes y trabajos que definitivamente pues, no son convenientes para los niños, pero eso ya nos lo van a decir las estadísticas. Perfecto. ¿Cómo podemos definir entonces trabajo infantil? ¿Qué entendemos por trabajo infantil? El trabajo infantil es o la explotación todo infantil menor de edad que se encuentra realizando algún trabajo. Ese es el trabajo infantil, menor de edad que está trabajando. Son niños y adolescentes, menores de edad, menores de 18 años, según dice la
la Constitución de la República que se encuentran trabajando. Estos niños pueden estar trabajando en el sector formal o en el sector informal. La actividad que realicen es la que va a determinar si tu trabajo es riesgoso o peligroso. Puede ser hasta útil para ellos. Para un muchacho de 16 años puede ser útil. Está realizando una actividad por la que recibe un pago y que también aprende y tiene responsabilidades y obligaciones que le van a servir en el futuro. Ahora, las definiciones internacionales de trabajo infantil nos dicen que también el trabajo infantil se refiere a cualquier trabajo o actividad que priva a los niños de su infancia, que supone un riesgo para su salud física o mental. ¿Qué cantidad de niños se encuentran exactamente en esa situación en Guatemala? El 43% de los niños y adolescentes que están trabajando son menores de 14 años, que es lo que autoriza el reglamento de trabajo para que sea legal. O sea que podemos decir que el 43% de esos 702,000 niños están realmente debajo de lo que manda la ley y realmente perdiendo su infancia, si así lo queremos ver, en cuanto a que tienen obligaciones y otras actividades que no. El reglamento de trabajo también nos dice que los niños no pueden trabajar más de 6 horas, los menores de 14 años, y no más de 7 horas diarias, los mayores de 14 a 17. Sin embargo, encontramos también un buen porcentaje, alrededor de la tercera parte de los niños que trabajan, están trabajando más horas de las que deben trabajar. Y eso nos dice, se le está haciendo al niño perder lo que es su infancia y su adolescencia. Estamos hablando entonces más o menos de 300,000 niños que se encuentran por debajo de los 14 años que están trabajando en estas condiciones que usted menciona. ¿A qué se debe esta situación, licenciado Dubón? ¿Por qué se da el trabajo infantil en Guatemala? ¿Qué es lo que lo está motivando? ¿Cuáles son las consecuencias en los niños de estar en esta situación, sobre todo para los niños de 7 a 14 años? Bueno, el tema del trabajo infantil en el país es un tema sumamente complejo, porque no podemos aislar el trabajo infantil de esos problemas estructurales, de esos problemas de fondo que tiene el país que lamentablemente no han sido resueltos, ¿no? Uno de ellos, diría yo, que tiene que ver con la ausencia del Estado. O sea, en aquellas comunidades donde el Estado está más ausente es donde estas cifras se incrementan, aunque no hay que negar que sin ir tan lejos, en los municipios cercanos a la capital, también hay una gran cantidad de niños, no solo en trabajo infantil, porque según datos que nosotros tenemos, que el tema de las estadísticas es un poco complejo porque si acudimos a diferentes estudios, unos dan más, otros dan menos, realmente no hay una unificación clara de estadísticas. Se habla de hasta 850,000 niños, de acuerdo a la OIT, que podrían estar en trabajo infantil, pero también se habla de lo que la OIT ha denominado las peores formas de trabajo infantil, que para nosotros como organizaciones de defensa de los derechos de la niñez no es nada más y nada menos que explotación laboral de niños y niñas en condiciones no adecuadas. Entonces, es sumamente complejo porque no solo está la ausencia del Estado, también está la falta de políticas enfocadas a la protección de la niñez en los últimos 25 años, diría yo, pero esto ha sido histórico del país. Otro elemento que hay que tomar en cuenta es el tema cultural, es el tema de que muchas veces en las comunidades tienen procesos de iniciación donde las familias muchas veces involucran a sus niños para lograr el sustento diario. Ahí no hay control, no hay regulación, no llega el Estado para poder supervisar y hay familias que lo hacen de manera adecuada. Tampoco podemos satanizar todo el trabajo infantil, ni a todo también le podemos llamar trabajo infantil. Hay actividades de apoyo a la familia que hacen los niños que no tienen que ver con explotación laboral y que muchas veces colaboran en el sustento. Ahora, cuando la familia involucra a niños en actividades de alto riesgo, ya estamos hablando de explotación de niños. Por ejemplo, el tema de la cohetería es un tema que nos preocupa muchísimo por la exposición a la que están los niños. Hemos encontrado casos cercanos a la capital donde los niños inclusive han perdido parte de sus dedos por el uso de la pólvora, porque la pólvora es un químico que tiene mucho riesgo. Hemos tenido casos de niños que han muerto en este tipo de actividad. Tenemos otro tema como la mendicidad y la explotación laboral que se da en las calles de la ciudad. Entonces creemos nosotros que es un fenómeno multicausal, pero que lo podemos ir solucionando en la medida que se vayan impulsando proyectos de desarrollo, no solo a la familia, sino que también a las comunidades, porque tristemente la niñez no ha estado puesto en la agenda principal del Estado.
Y en la medida que el Estado no invierta en su niñez y no cambie esas políticas, en lo que es más del 50% de la población, ya según las proyecciones del INE, ya somos 16 millones, y si nos abocamos a esas estadísticas, quiere decir que más de 8 millones son menores de 19 años en el país. Hay que cambiar las políticas, hay que cambiar el enfoque, hay que cambiar la agenda, porque nuestra niñez merece una atención distinta, pero hay que tener más presencia del Estado. Bueno, de hecho, recientemente salió un artículo publicado en un diario de Inglaterra en donde dice que Guatemala es uno de los peores países del mundo para ser niño, para poder crecer. Regresamos con este tema en unos momentos. Bienvenidos nuevamente al programa Dimensión con el tema, en esta ocasión, sobre trabajo infantil. Licenciado Rabanales, claramente el hecho de lo que mencionaba el licenciado Dubón en el segmento anterior sobre las peores formas de trabajo infantil, que incluyen mendicidad, incluye situaciones riesgosas como la elaboración de cohetíos, eso implica un alto riesgo, digamos, para la niñez, pero además puede marcar de por vida su futuro. O sea, ¿qué expectativa o qué consecuencias tienen en largo plazo para estos niños en esta situación? Yo creo que antes de responder a su interrogante es importante que tengamos algunas precisiones. Al hablar de trabajo infantil creo que se comete una indeterminación porque es más preciso hablar de trabajo en la niñez y trabajo en la adolescencia, porque eso está congruente con lo que la reforma legislativa del 2003 nos procuró el Congreso de la República al aprobar la Ley de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia. Entonces hablamos de trabajo en la niñez hasta los 13 años y de adolescentes de 13 a 18. Esto también nos pone en el contexto de que la Constitución habla del trabajo de menores de 18 años y hace también una diferencia entre los menores de 14 y mayores de 14. En ese contexto también es necesario hablar sobre que hay trabajo que está reglado y hay trabajo que está al margen de la ley. Por debajo de los 14 años está prohibido el trabajo, pero además, y ya enfocándome a su pregunta, el trabajo en condiciones de explotación, el trabajo en condiciones que atentan contra los derechos fundamentales es un trabajo también prohibido, proscrito, que debería de ser erradicado. Es el trabajo que se mencionó, el trabajo en pólvora, el trabajo picando piedra, el trabajo en horas nocturnas, el trabajo más allá de las horas permitidas por la legislación. Es un trabajo que puede definitivamente generar conflictos, pero ya no solamente posteriores. Para empezar, limita el derecho de ser niño, el derecho de ser adolescente, compromete el poder dedicarse a actividades recreativas, culturales, deportivas y fundamentalmente educativas, porque muchas veces tienen que dejar la escuela, tienen que abandonarla o hacerlo de manera irregular para poder cubrir con el trabajo. Pero si aún a eso le agregamos que está realizando actividades que pueden generarle traumas, no solamente físicos, sino que también emocionales, estamos hablando de actividades como la explotación sexual, por ejemplo, que no es un trabajo, pero que es considerada como una de las peores formas generadoras de ingreso, pues definitivamente los efectos a nivel psicosocial son devastadores y pueden comprometer el futuro de una persona. Precisamente lo que usted nos detallaba, la edad mínima para poder trabajar en Guatemala, establecida en 14 años, digamos. Por debajo de esa edad es totalmente prohibido, salvo ciertas excepciones. Recientemente el sector empresarial estaba proponiendo incrementar la edad mínima para poder laborar en Guatemala. Esta medida podría ayudar a reducir el problema del trabajo infantil, podría ser una forma de llegar a la solución de este problema, licenciado Valenzuela. Pues creemos nosotros que el trabajo infantil, como ya se ha dicho acá, desde el punto de vista legal, tiene dos niveles, ¿verdad? Uno son los menores de 14 años y otro los mayores de 14 años de edad.
Sin embargo, esto ha sido limitado por los convenios de la OIT que fueron suscritos en el tiempo, especialmente el convenio último, que es el 182 de la OIT, sobre la erradicación en el mundo de las peores formas de trabajo infantil. Entonces, de alguna manera, este convenio le deja a cada Estado la libertad para poder establecer cuáles son en su país esas peores formas de trabajo infantil. Y Guatemala, a través de un acuerdo gubernativo, estableció cuáles eran. Una de ellas, por ejemplo, es la incompatibilidad con la educación mínima obligatoria. La mínima obligatoria, recordemos que es a tercero básico, y eso implicaría que de alguna manera un joven o una joven que esté en edad de estudiar hasta tercero básico es automáticamente incompatible con el trabajo. Entonces, de alguna manera ahí tenemos alguna limitante, y lo que establece el Código de Trabajo automáticamente fue modificado por el convenio 182. O sea que eventualmente la edad debería ir más allá de los 14 años en un momento determinado. Y precisamente el sector empresarial propuso y está apoyando una iniciativa de ley para que la edad mínima para poder trabajar en Guatemala sean 16 años. Esto de alguna manera nos hace compatibles con estándares internacionales a efecto de que los menores de 16 años automáticamente no tienen derecho a trabajar y está prohibido el trabajo menor de 16 años. Esa es la intención que se tiene, y obviamente eso obligaría pues a que ese segmento de la población joven pues se dedique a estudiar, ¿verdad? En principio, ¿verdad? Pero como ya bien se decía, hay otro tipo de problemas sociales que están alrededor del tema, y de alguna manera, por idiosincrasia, la gente automáticamente pues lleva a sus niños a trabajar en un momento determinado, y no necesariamente está en una relación de dependencia, sino que muchas veces apoyan al grupo familiar en el trabajo familiar, y muchas veces los grandes porcentajes que existen en Guatemala están en una relación de autónoma, es decir, no tienen ningún patrón en un momento determinado, sino que trabajan por su cuenta o trabajan en actividades de la informalidad. Entonces eso de alguna manera sube el porcentaje, y eso implicaría que con esa reforma legal pretenderíamos lograr eso, porque dentro de la reforma legal que se propone incluso no se permite, por ejemplo, empresas que quisieran en un momento determinado dar un servicio al Estado, por ejemplo, y participar en una licitación para ganar un concurso. Si tienen menores de edad, eso sería una limitante para poder ganar el concurso, ni siquiera para poder participar en el concurso. Así que de alguna manera son reglas nuevas que se están tratando de implementar, que creemos que podría ayudar enormemente a ir minimizando el tema del trabajo infantil en Guatemala. Ahora, con los problemas que tenemos en Guatemala en general sobre el incumplimiento de la ley, o sea, es difícil enforzar la ley, el Estado de Derecho es sumamente precario en Guatemala. ¿Cuál es el efecto real de incrementar de 14 a 16 años la edad mínima en este contexto? ¿Realmente habrían consecuencias legales para las personas, por ejemplo, que incumplen esta normativa? ¿De qué forma hay elementos de investigación, por ejemplo, que estén persiguiendo este tipo de delito en Guatemala? ¿Cómo poder abordar este problema en un país con un Estado de Derecho tan frágil, licenciado Hugo? Bueno, nosotros creemos que la propuesta del CACIF es una propuesta interesante. Tenemos que entrar a conocerla mucho más como organizaciones. Estamos esperando la invitación a participar en estas mesas, porque creemos que también hay aportes que se pueden hacer desde las organizaciones de sociedad civil. En relación a la pregunta, yo creo que lo que tenemos que trabajar muchísimo es en el fortalecimiento del Estado y de sus instituciones. Lo digo porque, por ejemplo, estaba previsto que la hoja de ruta implementada por la OIT, que se firmó en el gobierno anterior, tenía como fecha de cumplimiento para erradicar las peores formas del trabajo infantil 2015. Sin embargo, recientemente acaba de haber una reunión en la que el Estado de Guatemala pidió una prórroga. Entonces acá estamos ante dos escenarios, diría yo. Uno, creo que es importante seguir avanzando y nos parece interesante y apoyamos este tipo de propuestas porque están encaminadas a proteger mucho más a nuestra niñez. Porque evidentemente un niño de 14 años, de 13 años que está trabajando, no tiene las mismas oportunidades de desarrollo en el ámbito educativo, y mientras menos se desarrolle un niño y una niña, menos oportunidades de tener una vida exitosa tiene en el futuro, y está condenado muchas veces a repetir los ciclos de pobreza o los ciclos de violencia que se da en el ámbito comunitario y familiar. Entonces vemos con buenos ojos, pero creemos que es más importante la implementación de los instrumentos que ya se tienen. O sea, creeríamos que aparte de proponer esta iniciativa, debiera de ser acompañado de instrumentos que hagan que el Estado cumpla, que sus instituciones cumplan, porque tristemente siempre estamos postergando. Sin ir tan lejos, en el sistema de justicia tenemos en los últimos 10 años mucha legislación en favor de la protección de la niñez, que como bien dice el licenciado Rabanales,
al entrar en vigencia la Ley de Protección Integral, se armoniza la legislación guatemalteca con la Convención de los Derechos del Niño y tenemos un paso hacia adelante. Pero cambiar la doctrina de la corriente regular a la doctrina de protección ha sido una tarea titánica en el país, porque ni el mismo sistema de justicia todavía ha logrado aplicar todos los instrumentos que ya tenemos vigentes. Entonces nos preocupa mucho porque creemos que hay que apostarle muchísimo a estas iniciativas, pero también a buscar elementos que nos ayuden a fortalecer a las instituciones del Estado y a la rendición de cuentas también. Yo creo que eso es importante, la auditoría social de las organizaciones, del CACIR. Hoy por hoy cada vez las organizaciones de sociedad civil hemos entendido que este es un problema de todos y no podemos ni solucionarlo solo la sociedad civil, ni solo el CACIR, ni solo el gobierno. Tenemos que aportar todos para encontrar soluciones juntos, para que tengamos un Estado fuerte. No hablo de gobiernos fuertes, hablo de Estado fuerte que nos permita beneficiar de mejor manera a nuestros niños y nuestras niñas. Ahora, el licenciado Dubón habla de los instrumentos vigentes actualmente. ¿Qué instrumentos vigentes existen para evitar este problema, legales? O sea, ¿existe, por ejemplo, una consecuencia legal para un padre de familia que explota laboralmente a su hijo o que lo involucra en actividades laborales para la empresa, por ejemplo, que contrata a un menor de edad o a alguien menor de 14 años? Vea, yo creo que esa es una pregunta muy importante y vale la pena recordar. Nuestro marco constitucional establece claramente la edad por debajo de la cual no se puede trabajar, 14 años. Sin embargo, dice el artículo 102 que hay una excepción, y la excepción la regula el Código de Trabajo, cuando habla en vías de aprendizaje o cuando haya necesidad económica. Sin embargo, al haberse ratificado convenios de la Organización Internacional del Trabajo, como ya se expuso, tenemos esa norma constitucional viene a ser fortalecida, enriquecida y tiene que interpretarse en un sentido de beneficio para los adolescentes. Por lo tanto, aunque haya necesidad, si se tiene menos de 14 años, pero se va a realizar una actividad de las cuales Guatemala ya reglamentó que es una de las peores formas de trabajo, no se puede autorizar. Si es una condición de explotación, que no se respetan sus garantías laborales, es una situación que está prohibida y por lo tanto puede incluso haber responsabilidad penal de quien explote económicamente a una persona menor de 18 años, que fue una reforma que se incluyó en el decreto 9/2009, que es la ley contra la violencia sexual, explotación y trata de personas, que es de reciente vigencia en el 2009, que también entra a formar parte de ese bloque de legislación. A eso le agregamos la Ley de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia, en la cual cualquier niño, cualquier niña, cualquier adolescente que esté trabajando por debajo de la edad de admisión, ya sean los 14, los 15 o los 16, inmediatamente tendría que ser conexado al sistema de tutela de derechos que está en la Ley de Protección Integral, porque detrás de un niño o un adolescente trabajador que es explotado, pues hay una violación a derechos que ameritaría la intervención y la tutela judicial y el apoyo de las políticas públicas. Es decir, que tenemos un marco jurídico lo suficientemente sólido como para poder tener una base normativa. Distinto es la parte, quizá la dimensión económica, política, social, que debería de ser analizado tal y como se expuso. Y con esos temas justo vamos a regresar en un momento. Quédese con nosotros. Bienvenido nuevamente al programa Dimensión con el tema trabajo infantil. Licenciado Prado, el tema o la dimensión económica de este problema. Los datos en el estudio que usted presenta nos indican que es un fenómeno que ha venido decreciendo en la última década en ciertos niveles etarios y llama muchísimo la atención que sea un fenómeno que esté digamos, disminuyendo, aunque obviamente no en el ritmo que todos quisiéramos, pero ¿qué factores pudieran estar explicando? O sea, hay una mejor condición económica, hay una mejor aplicación de la ley,
hay una cultura mayor de denuncia. ¿Qué factores están explicando esa disminución que repito, no es la que todos quisiéramos, pero que se está dando? Bueno, en relación a lo que comentaron aquí los compañeros, los colegas, yo estoy de acuerdo con ustedes en que hace falta un marco legal sólido y una aplicación de la ley. Pero realmente el trabajo infantil pienso que se da por la pobreza, y la pobreza crónica es la que más trabajo infantil genera. Podemos observar que los países de Latinoamérica con menor, bueno, Latinoamérica es el lugar del planeta con mayor desigualdad, y los países que menos pobreza crónica tienen, Chile, Argentina y Uruguay, son aquellos que tienen mayores prestaciones sociales para sus ciudadanos. Hablando de la mejoría que se ha visto estadísticamente en cuanto a la cantidad de niños que trabajan, a pesar de haber crecido la población menor de edad en el país continuamente, o sea, constantemente ha crecido la población. Sin embargo, la población de niños y adolescentes ocupados ha rebajado a partir del 2006. Hay que analizar, y no hemos llegado a determinar si es específicamente eso, pero el segmento de niños de 7 a 9 años rebajó en la mitad del 2012 al 2014 en su participación. Y pareciera ser que los programas de bonos educativos, programas que han ayudado a las familias a poder tener otros ingresos para mandar niños al colegio y que tenían que demostrarlo, puede haber tenido alguna influencia en estos números. Porque es a partir de hasta 2006, la participación de niños ocupados venía creciendo. Y al analizar 2008, 2011, 2012, 14, 13 y 14, se mira que va en descenso la participación de estos niños pues aparentemente debiera ser alguna razón que los está ayudando a no trabajar, y además habría que ver si está aumentando la cantidad de niños inscritos en el sistema de educación pública. Algo que llama la atención, sí, es que de los niños ocupados, de los niños y adolescentes ocupados, únicamente el 47% están inscritos en la escuela durante el año 2014. El 53% no están inscritos en la escuela. Sin embargo, el nivel educativo de los niños, del segmento de niños ocupados, de los 706,000, comparados a los 4,200,000, que son el 100% de niños entre 7 y 17 años, es mejor el nivel educativo en un año en comparación con los que no están trabajando. Hablemos un poco sobre el tema que usted plantea, las condiciones sociales del país. ¿Qué tan probable es en un ambiente en donde abunda el desempleo, en donde las familias tienen una situación muy precaria, muchos de ellos la decisión que tienen que tomar es o mando a uno o varios de mis hijos a trabajar o la familia prácticamente muere de hambre? En ese contexto, ¿qué tan fácil es solucionar este problema? ¿Qué tan efectivo puede ser un programa de transferencias condicionadas? Sobre todo porque tiene que ser una transferencia suficientemente grande para que las personas efectivamente tengan el incentivo a no enviar a sus hijos a trabajar y que vayan a estudiar. ¿Qué otras vías alternas pueden haber o condiciones económicas que se puedan crear, sobre todo en el interior, para cambiar esta situación? Licenciado Valenzuela. Pues yo creo que parte del proyecto de ley que mencionábamos hace un momento, uno de los elementos que propone es ese, que precisamente haya una especie de bono para los padres de familia, para que puedan apoyarse económicamente y que tengan la oportunidad de poder mandar a los niños a la escuela. Porque en efecto, como ya se mencionó aquí, un elemento clave es la pobreza. Y sin lugar a dudas, pues teniendo una persona en pobreza o en pobreza extrema, no tiene la capacidad económica para poder mandar a los niños a la escuela, y eso implica que tiene que trabajar automáticamente, como ya decíamos, en los diferentes segmentos que se manejan en el día a día en Guatemala, sea en una autotrabajo o sea en una cuestión de informalidad o lo que fuere, pero de alguna manera yo creo que eso limita bastante el acceso a la educación. Entonces yo creo que lo fundamental aquí definitivamente que es buscar que los niños se eduquen adecuadamente. Creo que ese es el futuro de Guatemala, realmente que la gente esté educada para que tenga
oportunidades diferentes en este país, porque de lo contrario seguiremos, como ya se ha mencionado, en un círculo vicioso en el cual no saldremos adelante. Pero sin embargo, yo creo que ahí se requiere obviamente el apoyo del Estado. El Estado es el llamado por virtud de la Constitución política a llevar a cabo ese tipo de programas. Sin embargo, a nivel de iniciativa privada se han desarrollado muchos programas de apoyo al Estado en ese tipo de cuestiones y tenemos muchos ejemplos en el cual se ha apoyado a varios grupos de ciudadanos en los cuales han salido adelante en esos programas que se han manejado. Y son básicamente los vasos sociales, digamos, de cada sector productivo del país que han estado trabajando en ello y siguen trabajando, y hay muchos programas por delante por desarrollar. Podría mencionar algunos de ellos en este momento, ¿verdad? Por ejemplo, en el área de café, FUNCAFE, que es el brazo social de la caficultura, tiene programas educativos para niños regulares de las escuelas y para niños irregulares en época de cosecha, por ejemplo. De alguna manera, los que están en la época de cosecha, los niños tienen apoyo con maestros especializados de parte de FUNCAFE, y ellos tienen una dinámica diferente a los niños regulares, ¿verdad? Y se ha permitido por parte del Ministerio de Educación que esos niños automáticamente de preprimaria en un proceso de 3 meses pudieran ya automáticamente pasar a primaria después si son aceptados en el Ministerio de Educación por un programa especial que tienen educativo que incluso han tratado en otros países de copiar el sistema porque es muy bueno. Hay otras áreas, por ejemplo, en el área de exportación, que también ellos tienen códigos de conducta y en esos códigos de conducta se han comprometido en el tema laboral a no contratar menores de edad, por ejemplo, ¿verdad? Y eso implica también tratar cumpliendo las normas que se han mencionado aquí en cuanto a no violentar el trabajo infantil y que la gente tenga la oportunidad de salir adelante y educarse. Y así tenemos otra serie de programas que podríamos ir mencionando que sí han habido esfuerzos importantes encaminados a que los niños realmente estudien, ¿verdad? Creo que es el objetivo número 1. Y eso implica, pues, si están ocupados estudiando, van a salir adelante, y si no están ocupados, podrían caer en un trabajo infantil, pues, prohibido, ¿verdad? Que es lo que estamos tratando de erradicar. Y como bien se dijo aquí, se supone que en el 2015 íbamos a salir ya de esa primera parte y luego deberíamos prohibir totalmente el trabajo infantil en términos generales, pero no se ha logrado a nuestro juicio, por la falta de voluntad política, pues, de los gobiernos de turno, porque creo que deberíamos empujar a que eso se cumpla a cabalidad, porque hay hojas de ruta, hay instituciones ya establecidas a nivel de gobierno, incluso con participación de los sectores sociales, ¿verdad? En el cual cada uno da su opinión, pero muchas veces depende de la voluntad política para que eso salga adelante. Así que yo creo, pues, que hay formas de hacerlo, pero hay que tener esa voluntad política. Ahora, otro elemento importante que creo yo que vale la pena, y es que nosotros no es que estemos en contra de las transferencias condicionadas, yo creo que solucionan, los bonos solucionan, pero pueden entenderse también como a corto plazo. Nosotros creemos que hay que buscar soluciones más de fondo. Y ahora que se habla del plan de la prosperidad, no hay que olvidar que 17,000 adolescentes el año pasado migraron a Estados Unidos, y una de las razones por las que migraron, y porque nosotros mismos trabajamos las encuestas con migrantes adolescentes que retornaron, es la desesperanza, o sea, la falta de oportunidades en sus propias comunidades. Entonces, yo creo que los bonos o las transferencias solucionan a corto plazo, aunque se cae en el riesgo clientelar, como pasa con algunos políticos a nivel de alcaldes municipales. Pero en la medida que el Estado vaya promoviendo desarrollo en las comunidades y presencia del Estado, yo creo que podemos ir cambiando condiciones. Y creo que aquí se ha aportado muchísimo, pero tiene que haber mayor responsabilidad del Estado en poder organizarnos a todos con el mismo objetivo. Y bien se dijo ya, el final cumplimiento de la hoja de ruta era 2020 para eliminar totalmente del país el trabajo infantil, pero hemos pedido prórroga, o sea, no se va a poder. Se cree que al ritmo que veníamos hasta hace 2 años, podríamos cumplir en el 2030, o sea, 10 años de atraso totalmente. Entonces yo creo que eso es lo que hay que reflexionar, analizar, y con respecto a los datos, la currícula escolar o la inscripción escolar bajó en los últimos 2 años, y eso es importante que analizar. Se había incrementado en el 2011, 2012 y 13 y 14 tuvo una baja que ya es significativa, que habría que analizar cuáles son las razones por las que hay una baja en el ámbito educativo. Una observación en el aspecto de la graduación, digamos, de cómo se conoce a los que terminan, como es temporalmente, sí, se les da la ayuda a los muchachos y ellos terminan su estudio, entonces ya no se les apoya más. Hay una inquietud internacional para hacer programas que continúen, no solo apoyando la educación, sino la capacidad productiva y la inserción laboral,
de lo que es lo que debería ser la continuación para hacerlo sostenible a largo plazo, o a mediano plazo, la inversión que el Estado o las instituciones privadas o organizaciones internacionales hagan en la educación de los niños. Y no es solo la educación, porque también necesitamos tener bien nutridos a nuestros adolescentes y niños, porque si no, no van a aprender nada. Condiciones de desarrollo. De desarrollo total. Pero sí hay inquietudes internacionales para llegar a esta situación en la cual debe haber un encadenamiento entre los programas de ayuda y de inserción laboral y productiva, especialmente en el área rural, que es donde realmente se encuentra el 25% relacionado a los niños que están trabajando, el 25% están en el área urbana y el 75% en el área rural, que es donde menos instituciones de apoyo hay, cercanos hay, hablemos de clínicas, escuelas, puntos de trabajo. El 60% de los niños que están trabajando en el área rural son trabajadores sin salario. Vamos a regresar con esas cifras en un momento. Bienvenidos nuevamente al programa Dimensión con el tema trabajo infantil. El licenciado Prado nos mencionaba algunas cifras respecto a en dónde se ubica el trabajo infantil. Es un fenómeno principalmente rural, es un fenómeno que se da sobre todo en la agricultura, el 60% más o menos está en la agricultura, el 20% está más o menos ubicado en el sector comercio, el 93% está más o menos ubicado en el sector informal. Cuando uno habla de trabajo infantil, han habido una percepción de que usualmente hay empresas involucradas en este tema que permiten de alguna forma o que avalan el trabajo infantil. ¿El grueso de este fenómeno se encuentra precisamente en empresas formales o es más bien a nivel de empresas familiares? Licenciado Augusto Valenzuela. Según estadísticas, creo que más del 60% son trabajadores informales que no están realmente en una empresa determinada. Y como decíamos, hay también grupos familiares que los muchachos, los menores de edad, ayudan al grupo familiar para poder, digamos, hacer su propia cosecha del año, las siembras, etcétera. La verdad que son propias de la familia. Entonces, de alguna manera, yo creo que parte de lo que se está buscando es el cumplimiento de la ley, ¿verdad? Y ustedes decían hace un momento, bueno, ¿qué hacer? Pues yo creo que la inspección de trabajo es la llamada a poder fiscalizar el cumplimiento de esa legislación y de alguna manera se ha venido fortaleciendo a la inspección de trabajo en poder tener mayor número de inspectores de trabajo. Al día de hoy, solo en este periodo de gobierno se contrataron a más de 150 inspectores de trabajo adicionales a los que existían. Entonces, de alguna manera, yo creo que hay una capacidad instalada al día de hoy para hacer prevalecer la ley. Nosotros como sector privado lo que sí queremos es que se cumpla la ley y la gente que realmente no cumple, que se le enjuicie y se le imponga la sanción que corresponda, ¿verdad? Porque yo creo que no estamos para avalar el tipo de cuestiones. Y por otro lado, yo creo pues que también dentro de todo lo que se está buscando hoy, especialmente las personas que exportan, y el agro es uno de ellos, ¿verdad? Hoy en día tienen muchas certificaciones internacionales que los han calificado para poder exportar. Entonces, de alguna manera, tienen también certificadores internacionales que vienen a verificar el cumplimiento de normas mínimas en el tema laboral y ambiental, y obviamente el trabajo infantil es uno de ellos. Y dentro del proyecto de ley que mencionaba, se está promoviendo incluso una certificación voluntaria ante el Ministerio de Trabajo sobre no trabajo infantil en determinada empresa. Así que de alguna manera yo creo que como eso tiene que ser progresivo, ¿no? Las leyes se emiten de la noche a la mañana, pero no pueden al día siguiente ya no haber trabajo infantil, y por eso está la hoja de ruta y otros temas que están alrededor del asunto, que creo yo que vale la pena hacerlo progresivo, ¿verdad? Porque no se puede cumplir automáticamente en un solo día. Entonces yo creo que al día de hoy las empresas creo que han ido tomando conciencia del tema. Sabemos que hay un alto grado de informalidad, especialmente en el área rural. Más del 80% de la población económicamente activa está en informalidad en el área rural, y lo que debería hacer el Estado de Guatemala es promover realmente esas condiciones en el interior de la República. En este caso, lo que más nos anhelamos todos los guatemaltecos es la generación de empleo. Que la gente que tiene empleo, pues obviamente tiene de qué vivir, tiene cómo educar
a la gente y que pudiera el Estado promover esa generación de empleo, sea inversión nacional o sea inversión extranjera, y que den las condiciones apropiadas para que se puedan establecer en el interior de la República esas empresas que pueden dar trabajo. Lamentablemente no siempre están las condiciones, ¿verdad? Porque aquí se requiere una serie de elementos. Uno es seguridad jurídica, otro se quiere seguridad ciudadana, hay otra serie de elementos, el tema de infraestructura, que no siempre necesariamente está en el interior de la República, pero que el Estado debería tomar cartas en el asunto para ir descentralizando ese tipo de actividades económicas que permitan también al área rural insertarse pues en el país a las actividades económicas y poder tener una vida digna, ¿verdad? Pero todo depende de la generación de empleo. Recordemos que las únicas que generan empleo son las empresas. El Estado realmente no genera empleo. Así que yo creo que debería el Estado preocuparse de eso. Como bien se ha dicho aquí, es una cadena de cosas que suman y que al final el objetivo es lograr que no haya trabajo infantil en Guatemala. Yo quisiera referirme a lo que se plantea en el sentido de que, a pesar de ser abogado, creo en las leyes, creo que el Estado de Derecho debe estar fortalecido principalmente por un sólido principio de legalidad, en donde, lo digo yo como una forma, el gran dictador es la ley y tenemos que cumplirla. Sin embargo, si la ley no va acompañada de una acción política adecuada, es irrelevante, es ineficaz. Y aquí me quiero explicar. Poder establecer edades mínimas por debajo de las cuales no se puede trabajar es una acción legislativa relativamente sencilla. Poder criminalizar al explotador podría ser relativamente sencillo. Sin embargo, ¿qué pasa? Y pareciera una contradicción con la realidad guatemalteca. Por un lado, se le va a prohibir a los padres que manden a sus hijos a trabajar, pero no se les está dando las herramientas para poder ocupar a sus hijos en la escuela, en actividades lúdicas, en actividades deportivas, culturales, porque el Estado no está presente. Hay una brecha de los que se matriculan en la escuela primaria y la concluyen a los que se matriculan en la escuela secundaria. Es un abismo. ¿Dónde están esos cientos de miles de jóvenes que dejan la escuela primaria y no ingresan a la escuela secundaria? Tampoco están trabajando. En algún lado estarán engrosando las filas de organizaciones generadoras de ingresos de manera ilegal. ¿Dónde está el Estado que durante los últimos 2 años la matrícula ha descendido en cuanto a cobertura, luego que veníamos en una tendencia al alta que casi llega al 100%? Es decir, hay ejemplos muy claros que podría ser una relación proporcional en la medida que los programas de desarrollo social fueron teniendo mayor conflictividad durante el presente gobierno, la matrícula también fue disminuyendo. Y durante el tiempo en que hubo más apoyo aparentemente de transferencias condicionadas, la matrícula aumentó. Esa no es la solución, pero sí es necesario tener una emergencia y atender a la crisis. Y esa es una crisis humanitaria, el hambre, la necesidad, y eso lo tiene que atender el Estado. Pero no se ha tomado en serio los derechos de la niñez. No ha habido un liderazgo que sea capaz de poder aglutinar esfuerzos del sector económico, esfuerzos de sociedad civil, y que desde el Estado, un Estado fuerte, sólido, pues tenga una visión de Estado en donde realmente querramos priorizar. La realidad guatemalteca demanda demasiados recursos, demasiadas acciones, demasiadas estrategias, pero hay cosas que son fundamentales y prioritarias, y una de ellas es tomarse en serio los derechos de los niños, tomarse en serio el invertir en la niñez y la adolescencia. De lo contrario, estaremos pensando solamente en proyectos de 4 años y no de nación. Y eso, desafortunadamente, en el espectro político electoral, yo no lo veo en la oferta de las elecciones próximas. Si no decidimos crear un pacto por la niñez y la adolescencia, empezando por este tema del trabajo, pasando por el tema de la nutrición, de la salud, de la educación, Guatemala está inequívocamente, creo yo, conduciéndose a un despeñadero, porque no tenemos generaciones educadas, capacitadas, técnicas, probas. Lo que tenemos son generaciones que viven en una incertidumbre de qué van a hacer mañana, cuando las condiciones no están propicias para poder educarse, crecer y desarrollarse sanamente. Licenciado Rabanales, creo que ha puesto el dedo en una llaga, ¿verdad? Una nación que no valora la niñez, que debería ser el principal activo que tenemos como nación, porque representa la esperanza,
representa básicamente la esperanza no solamente de la humanidad, de la renovación de la humanidad, sino también de un país. Y como menciona el licenciado, hemos sido una sociedad que ha descuidado a la niñez históricamente. En los últimos minutos, casi segundos que nos quedan, licenciado Dubón, ¿qué es lo que se debería hacer en el corto plazo para poder solucionar este problema? Bueno, en principio totalmente de acuerdo con el licenciado Rabanales. Yo creo que tenemos, a pesar de que la Ley de Protección Integral nos da un sistema de protección jurídico y social, funcionalmente no lo tenemos. Tenemos una seria dificultad en la ausencia de un verdadero ente rector que ordene a todas las instituciones en materia de protección a la infancia. Creo totalmente en ese pacto por la niñez. Yo creo que un político inteligente le apostaría a un pacto por la niñez que empezara a generar cambios. No es un problema de este gobierno, ni solo del gobierno anterior. Esto es histórico, cómo se ha venido deteriorando la situación de la niñez en el país. Hoy por hoy, las instituciones del sistema son 16 instituciones y ninguna se pone de acuerdo. Y tenemos instituciones obsoletas como la PGN, con buena voluntad y con algunos buenos funcionarios, pero sin los instrumentos funcionales que las hagan responder a cómo ha evolucionado la situación de la niñez en el país. Tenemos un país con una diversidad cultural preciosa, pero con una incapacidad total de poder responder a toda esa diversidad cultural que tiene el país. Entonces no tenemos ni cómo proteger a las víctimas cuando son cometidos delitos en contra de ellas. Hace unos días teníamos un caso en Sololá y no había traductor para atender una audiencia de niñez. Ese tipo de cosas no nos pueden pasar porque el Estado se convierte en violador de derechos humanos. Hoy por hoy, y el licenciado Rabanales no me dejará mentir, tenemos 1.125 recomendaciones del Comité de Derechos del Niño en la COPREDE y muchas de estas recomendaciones tienen que ver con violaciones a derechos humanos de la niñez. Si no atendemos esas recomendaciones que se han venido acumulando en los diferentes gobiernos, no vamos a solucionar esos problemas de fondo a los que nos estamos refiriendo. Y en el tema de la familia, a veces es un poco complicado hablar de la familia y criminalizar a la familia porque también el Estado muchas veces no da condiciones a la familia de desarrollo y se ven forzados a involucrar a sus hijos e hijas. Y han habido experiencias dolorosas que han terminado en positivas. Tuvimos el caso de un grupo de niños de Nahualá que fueron rescatados en Tapachula, que la familia los rentaba por 300 quetzales mensuales y hacían el trabajo de niños canguro, que se llama en Tapachula, que cargan su cajita con dulces. Los niños fueron retornados a Guatemala, se trabajó con las familias y se les logró en 7 meses reinsertarlo a su propia familia, haciendo compromisos con la familia y sometiendo a la familia a escuela de padres. Muchas veces la familia comete errores abogando ignorancia de la ley, que no se puede abogar. Sin embargo, yo creo que la familia necesita mucho fortalecimiento para crear esas condiciones. Sin duda alguna es un problema sumamente complejo que incluye todos los elementos que ya se mencionaron. Esperamos que este problema pueda contribuir para que las personas puedan estar conscientes del problema, puedan comprender el drama que esto implica para muchos niños. Creo que todos, a pesar de que la mayoría de estos niños se encuentran en el área rural, todos podemos ver este drama también en las calles de esta ciudad y ver el drama que pueda representar para estos niños y para sus familias respectivamente. Muchas gracias por haber estado en este programa. Regresamos el próximo domingo, lo dejamos con Dimensión Redes. Preguntamos a nuestros amigos en redes sociales, ¿cuál crees que sería una medida acertada para combatir el trabajo infantil en Guatemala? Ricardo Zúñiga Viteri comentó, para combatir el trabajo infantil que priva a los niños guatemaltecos de la oportunidad de asistir a la escuela y prepararse para el futuro, es necesario educar a los padres acerca de la importancia de que sus hijos acudan a la escuela. A la vez, es importante crear un entorno económico que permita a las familias guatemaltecas sobrevivir sin que necesiten recurrir a las contribuciones de los niños a la economía familiar. Mazul agregó: 1. Incentivar a los emprendedores a crear sus empresas. 2. Prestarle más atención a las carreras técnicas. 3. Fortalecer la seguridad para que las empresas no sean extorsionadas. 4. No poner límites de edad en el adulto para obtener un empleo y, por ende, los niños ya no tendrían necesidad de buscar empleo para apoyar a la familia.